Bienvenidos a un nuevo video de ENCIMAT en la unidad número 7 para primer año de bachillerato, vectores y números complejos. En este día vamos a estudiar la clase 1.2, suma y resta de vectores, por el profesor Marvin Castillo. Damos inicio. El problema inicial nos plantea la siguiente situación. Resuelve los siguientes literales. Nos dan esta imagen. Tenemos 3 puntos ubicados en cualquier parte del plano y nos dice literal A, representa con vectores la forma de ir de A hacia C pasando por B. Entonces vamos a ir de A hacia C, pero tenemos que pasar obligatoriamente por B. Ya veremos cómo representarlo. En el literal B, representa con vectores la forma de ir de A hacia B pasando por C. Entonces en esta ocasión vamos a ir hasta B, pero tenemos que pasar obligatoriamente por C. Vamos a recordar de la clase anterior que pueden ir a ver mi video. Les voy a dejar también el link en la descripción y también en la tarjeta de presentación. Vimos en la clase anterior que un vector es una magnitud física que tiene dirección y sentido. También tiene longitud, entonces vamos a recordar eso y vamos a aplicarlo en esta clase. Vamos a darle solución a nuestro problema. Y lo que vamos a hacer primero sería la representación, quedaría de la siguiente manera. Tomamos los 3 puntos que nos dan. Como dice que vamos a ir desde A hasta C, pero obligatoriamente tenemos que pasar por B. Entonces trazamos nuestro vector desde A hasta B, que tendría su punto de inicio en A y su punto de final en B. Entonces trazamos nuestro vector y nos quedaría de esta forma. Ya hemos pasado por B y ahora nos dirigimos hasta C. Entonces vamos a trazar nuestro punto de inicio desde B y vamos a terminar en C y nos quedaría de la siguiente manera, y esta sería la representación de lo que nos están pidiendo. Vamos desde A hasta C pasando por B obligatoriamente. En el literal B nos pedían trazar de una manera que lleguemos a C, pero pasando obligatoriamente por C. La representación nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos los 3 puntos, ahora vamos a B, pero vamos a pasar obligatoriamente por C. Entonces trazamos nuestro vector desde el origen, desde A, que va hasta C, porque es obligatorio. Y ahora de C comenzamos con nuestro punto de inicio y terminamos en B, porque vamos hasta ahí, ese es nuestro destino. Y hemos representado de esta manera una forma de ir de A a B pasando obligatoriamente por C. Ahora vamos a la definición. Dice que al unir el punto final del vector U con el punto inicial de otro vector B, se define la operación suma de vectores como el vector determinado por el punto inicial de U con el punto final de B, como lo muestra la figura. En el literal A del problema inicial se cumple que el vector AB más el vector BC nos daría como resultante el vector AC, aunque no lo trazamos. ¿A qué se refiere esto? Nosotros tomamos un vector U como el que se muestra acá y luego colocamos en su punto de final, colocamos otro vector con su punto de origen. Este vector nuevo que se acaba de formar partiendo desde el punto de inicio de U y terminando en el final de B se llama resultante, y a eso se le conoce como suma de vectores. Pueden fijarse bien, comenzamos desde U, luego unimos a B y el vector que se traza desde el punto de inicio de U y donde termina B, a ese se le va a llamar resultante. Dados 3 vectores U, B, W, se cumple que el vector U más el vector B es igual al vector B más el vector U con mutatividad. Eso significa que no importa si nosotros sumamos primero el vector U con el vector B o si sumamos primero el vector B con el vector U, siempre vamos a obtener el mismo resultado. Y también se cumple que el vector U más, aquí sería el factor de sumar primero el vector B más el vector W, esto sería igual que sumemos primero el vector U más el vector B y por último sumemos el vector W. A esto se le llama asociatividad. Significa que podemos asociar nosotros la manera de que realicemos la operación. Podemos sumar primero U más B y luego sumarle el vector W, o hacer primero la suma de B más W y por último sumar el vector U, que será algo que vamos a estudiar más adelante. Dado el vector AB, se define el vector BA como el opuesto del vector AB y se denota por menos AB, este es el vector AB, es decir que el vector menos AB es igual al vector BA. Entonces quiere decir que tienen las mismas características,
pero el sentido del vector va a ser distinto. Significa entonces que la siguiente imagen nos está representando. Vean, este es el vector AB, pero este es el vector BA. No es lo mismo ir de A hasta B que de B hacia A, que fue algo que estudiamos también en la clase anterior. A ese vector se le conoce como vector opuesto y lo vamos a utilizar un poquito más adelante también. Tenemos otra definición, dice: se define la resta del vector U con el vector B como la suma de vectores U con menos B. U menos B es igual a el vector U más menos el vector B, como muestra la figura. Ya vamos a ver la figura. A eso se refiere que estamos sumando el vector opuesto de B. Como en el literal B del problema inicial se cumple que el segmento, bueno, en este caso sería el vector AC menos el vector BC, es igual al vector AC más el vector CB, y esto sería igual al vector AB. A eso estamos refiriéndonos. Tenemos en este caso el vector U, es este que está acá. Este sería el vector UV, el que se ve más como más opaco, porque no lo vamos a utilizar a él, sino que vamos a utilizar a su opuesto. Acuérdense que el opuesto es el que tiene la misma magnitud, la misma longitud, pero distinto sentido. Vean, la flechita va hacia la izquierda, mientras que la de este va hacia la derecha. Entonces hemos realizado la operación de la suma. Esto es una suma que en realidad se convierte en una resta. Entonces sumamos el vector U con el opuesto del vector B y nos da como resultante el vector U menos B. El vector que resulta de realizar la resta U menos U es igual al vector U más el opuesto de U, se conoce como vector 0 y se denota por el 0 y con una flechita arriba, y cumple que el vector U más el vector 0 es igual también al vector 0 más el vector U. Ya decíamos que la suma es conmutativa. Esto es igual al vector U. Significa que si nosotros sumamos al vector U el vector 0, no se va a alterar porque es justamente el resultado de restar el vector U con su opuesto. Hasta el momento dirán, bueno, no entendí nada porque se ve bastante confuso, pero lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Tenemos en el ejemplo, nos piden dibujar el vector AB más el vector AC. También nos piden que realicemos la operación del vector AB menos el vector AC y el vector AC menos el vector AB. Vamos a iniciar entonces con la sumatoria del vector AB más el vector AC. Entonces comenzamos trazando nuestro punto A. Vamos a llamar A nuestro punto. Desde acá vamos a partir y el punto de inicio se llama A y el punto de final se llama B de nuestro vector. Entonces trazamos nuestro vector y acá es el punto final, es el punto B, como se muestra acá. Entonces este ya es nuestro vector AB. Ahora nos dice que lo vamos a sumar con el vector AC. Entonces ya tenemos nuestro punto de inicio que se llama A. Necesitamos un punto de final que se llame C. Entonces partimos desde acá y vamos a ir a dibujar nuestro vector AC. Entonces trazamos nuestra flecha y a este punto le vamos a llamar C. En este momento las longitudes del vector no nos las están dando, pero más adelante sí. Por ahorita solamente estamos realizando las operaciones. Entonces, para poder realizar esta suma, se recuerdan que tenemos que colocar el punto de inicio del vector AC donde termina el vector AB. Entonces vamos a trazar una paralela, podemos utilizar escuadras para trazar la paralela, y vamos a colocar este punto de inicio justamente acá donde termina el vector AB, dibujándolo de la siguiente manera. Desplazamos este vector y ahora le hemos colocado el punto de inicio del vector AC, está justamente donde termina el vector AB. Entonces desde el punto de inicio, desde donde está el punto A, vamos a trazar un vector que termine en el vector AC y ese le vamos a llamar resultante o la sumatoria. Entonces nos quedaría de esta manera. Esta línea roja que acabamos de dibujar es la resultante y es el resultado de sumar el vector AB con el vector AC. Ahora vamos a realizar la siguiente operación, el vector AB menos el vector AC. Ahora vamos a hacer la resta de vectores. Acá hicimos una suma de vectores. Entonces comenzamos nuevamente, tomamos nuestro punto A, realizamos entonces la siguiente operación. Nos dicen que restemos el vector AB menos el vector AC, que es nuestro segundo ejercicio para el ejemplo. Entonces comenzamos nuevamente, colocamos nuestro punto de inicio que es A, y ahora donde termine el vector
vamos a colocarle el punto B. Nos quedaría entonces acá donde terminó la flechita, le llamamos B. Este sería el vector AB. Ahora para dibujar el vector AC, ya tenemos nuestro punto de inicio, entonces trazamos nuestro vector y donde termina ahí le llamamos C. Ahora para realizar la resta, lo que vamos a hacer, nos colocamos en el último vector que acabamos de dibujar, acá donde está el punto de final, y trazamos una flechita hasta donde terminó nuestro primer vector, y eso sería la resultante, como se muestra a continuación. Ese sería un método por el cual nosotros podemos restar vectores. Es bastante distinto a la suma de vectores, y ese se llama resultante. Pero allá en la definición nosotros leíamos que lo que se hacía era sumar el vector AB con el opuesto del vector AC. Entonces vamos a dibujar el opuesto del vector y eso nos quedaría de la siguiente manera. Este sería el opuesto. Vean hacia dónde está apuntando el vector AC. Este lleva sentido contrario, entonces a este se le llama vector opuesto. Ahora este vector opuesto lo vamos a colocar acá donde terminaba el vector AB y vamos a realizar la suma como lo hicimos en el ejercicio anterior. Entonces colocamos nuestro vector negativo, que es el opuesto del vector AC, acá donde terminaba el vector AB, y ahora desde A vamos a trazar nuestra línea acá, que sería la resultante, y ese sería nuestro mismo vector. Vean que tiene las mismas características que la resultante. Aparece en grisito porque este es otro método alternativo que ustedes pueden utilizar. Cualquiera de los dos es válido para la solución de los ejercicios. Ahora pasamos al siguiente ejemplo, y en esta ocasión nos dicen que restemos el vector AC menos el vector AB. Entonces lo que vamos a hacer primero es dibujar nuestro vector AC y luego realizar la operación resta. Dibujamos entonces nuestro punto de inicio, que sería A. Desde A vamos a llegar hasta el punto de final, que se va a llamar C, y ahí trazamos nuestro vector. Ya hemos trazado nuestro vector AC. Ahora vamos a trazar nuestro vector AB. Siempre desde el punto de inicio de A vamos hacia B, y este sería nuestro vector AB. Entonces ahora para encontrar la resultante de la resta AC menos AB, donde terminó nuestro vector AB, ahí vamos a comenzar nuestro nuevo vector resultante, que va a tener punto de inicio acá donde terminó el vector AB y termina en el vector donde termina el vector AC. Quedaría de la siguiente manera, y eso se llama resultante. También podemos realizar lo siguiente. Vamos a dibujar el opuesto del vector AB, que sería el mismo vector pero con dirección distinta, dirección contraria, y nos quedaría de la siguiente manera. Si se fijan, tiene las mismas características, solamente que la dirección, la flechita, no está apuntando hacia arriba, sino que está apuntando hacia abajo. Entonces este vector lo vamos a desplazar paralelo. Paralelo significa que lo vamos a colocar en el donde termina el vector AC, siempre manteniendo las direcciones. Entonces lo dibujamos de la siguiente manera, en esta posición, de forma paralela. Ahora ya hemos colocado donde termina el vector AC nuestro vector negativo, que es el opuesto de AB negativo. Realizamos la suma y ese nos daría como resultante la misma que hemos obtenido anteriormente. Ese sería el segundo proceso, si este primero se nos complica un poco, pero de los dos métodos es válido, y de esta forma hemos calculado nuestra resultante de la resta del vector AC con el vector AB. Pasamos a la sección de problemas, y acá están algunos ejercicios que ustedes realizarán. Si este video te sirvió, no olvides suscribirte a mi canal, darle like